Ciclo nuevo de conferencias y especialmente damos la bienvenida a nuestros amigos que nos sintonizan a través de la página web. Les invitamos de igual forma a compartir estas enseñanzas, a compartir y difundir la dirección para la difusión de la enseñanza, y de igual forma les recordamos nuestra transmisión los sábados a las 4 de la tarde por Radio Tropical. Sean bienvenidos. En las obras maravillosas que nos ha dejado el maestro Samael, recordamos algo muy especial en uno de esos textos acerca de este funcionamiento que le damos al cuerpo humano. Purifica el corazón, limpia los pensamientos, ataja los apetitos y conserva el semen. Si el pensamiento es duradero, así duradero será el semen. Si este es duradero, así de duradera será la fuerza. Si esta es duradera, así de duradero será el espíritu. Poseemos un vehículo físico maravilloso, el cual, a pesar de todos los avances tecnológicos existentes hoy en día, realmente no hemos logrado comprender y aprovechar al máximo este vehículo maravilloso que nos ha sido regalado. Cuando escuchamos estas expresiones que llegan a nuestra conciencia y nos hacen remover por dentro, en nuestro interior, esa chispa divina, lo importante que es el pensamiento, el sentimiento y la voluntad. En algo la palabra nos recuerda siempre que somos capaces de crear. Podemos crear a través del pensamiento, a través del sentimiento, a través de nuestra voluntad. Que inconscientemente olvidamos que solamente con un pensamiento ya empezamos a crear. Ya se empieza a gestar. Todos los grandes científicos, los grandes inventores, todos aquellos grandes luminarios que ha tenido la humanidad han empezado a través de un pensamiento. Conociendo este vehículo físico, conociendo las capacidades que podemos alcanzar y cómo podemos desarrollar tanto la parte interna como a nivel externo, entonces podemos alcanzar la capacidad para convertirnos en verdaderos hombres. Nuestros órganos internos son afectados por cada pensamiento, por cada sentimiento que emitimos. Los riñones, por ejemplo. Los riñones están ligados al control de las aguas en nuestro organismo. Muchas veces, aquellas personas que se dedican al adulterio, a la fornicación, el primer órgano afectado en su vehículo físico siempre resulta siendo los riñones. A través de los riñones, controlando esas energías sexuales, podemos crear en nuestro cuerpo lo que se llama el reflujo. Es decir, cuando ya las energías no van a ser expulsadas hacia el exterior, sino que van a ser hacia adentro y hacia arriba para crear ese fuego que nos da la capacidad de crear y de regenerar este vehículo físico. En nuestro tema de hoy es necesario identificar
en cada uno de nosotros esa parte interna, esa máquina maravillosa que nos ha sido regalada para realizar ese trabajo. Es decir, conocer internamente esa fisiología, conocer cómo podemos equilibrarlos, desarrollarlos y regenerarlos. Estudiamos también la parte, cómo va a ser afectada esa parte fisiológica en nosotros, con el trabajo psicológico. Necesitamos tener claro en qué momento de nuestra vida diaria se nos manifiesta más un centro ya que otro. Conocer cómo funciona nuestro centro intelectual, nuestro centro motor, instintivo, sexual. De esa forma podemos establecer cuál es el defecto que a través de ese centro se nos manifiesta para hacer el trabajo psicológico. Asociemos también el conocimiento maravilloso de la energía que maneja cada centro. Porque el estado actual en que se encuentra nuestro vehículo físico en desequilibrio se debe a que cada centro en nuestro organismo no utiliza la energía adecuada para realizar esa función. Nuestro centro sexual se encuentra localizado en el hueso coxis y este centro maneja la energía sexual y tiene la capacidad de crear. Recordemos que a través de la transformación de los hidrógenos, el hidrógeno SI12 es la energía más sutil, más veloz que existe en nuestro organismo físico. El hidrógeno SI12 nos va a ayudar en esa parte de la creación a través de tres formas de crear. Primero, con el uso del suprasexo, es decir, el sexo sagrado, el sexo mediante el cual vamos a transmutar esas energías, vamos a conservar esa fuerza y vamos a crear los hijos de la luz. Vamos a crear los cuerpos existenciales del ser. La otra forma es el sexo normal, que sirve para la generación de la especie. Y el infrasexo, a través del cual se reproduce el ego animal. El centro sexual, actualmente como lo maneja la humanidad, con una sexualidad en decadencia, nos lleva a ver que utilizamos los órganos, nuestros órganos sexuales, los utilizamos en forma indebida. No solamente podemos decir que el infrasexo lo practican aquellas personas homosexuales, aquellas personas lesbianas, sino que también a través del uso inadecuado de nuestros órganos sexuales estamos alimentando ese ego animal. Como sabemos, hay muchas personas que se dan a la práctica del sexo anal, el sexo oral, las prácticas con los animales, las prácticas con niños menores de edad. Son todas ellas prácticas que vemos hoy en día comunes y corrientes. Y analizando el degeneramiento que lleva a esta parte de este centro, cómo va a degenerar todos los órganos física, a nivel física y a nivel
psicológico también. Digamos que el defecto que se manifiesta en el centro sexual y a través del cual debemos hacer el trabajo es el defecto de la pereza. Cada centro se distingue por el uso de ciertos órganos en los sentidos y además degenera en un defecto. Vemos también en el centro instintivo. Este se encuentra localizado en el hueso sacro. Si ustedes ven, entonces estamos hablando a nivel del cuerpo físico, a nivel de la materia. No nos estamos refiriendo a que los centros son energéticos y se encuentran en otro nivel. Estamos hablando a nivel del cuerpo. Estos centros, como son del cuerpo, el propósito es conocerlos y aprender a equilibrarlos. Entonces, el centro instintivo maneja 4 tipos de energía. Es decir, la energía vital, la energía sexual, la energía motora y la energía intelectual. A este centro se le denomina el tetrasustentador. Manteniendo en equilibrio este centro, podemos ahorrar mucha energía para regenerar todos los centros. Si el centro instintivo trabaja en forma inarmoniosa, le va a robar energía a los otros centros. Cuando el centro emocional produce un deseo, por ejemplo, el centro instintivo se apropia de ese deseo y entonces se va a convertir en codicia y va a trabajar desequilibradamente. Este centro instintivo es el encargado de la salud del cuerpo, porque maneja todas las aguas del microcosmos. También es el encargado de equilibrar el mercurio en nuestro organismo. Y este es el centro a través del cual se procesa la lujuria. Entonces, hay un defecto que se nos manifiesta, y muchas veces el cuerpo nos da las señales, pero no es muy rápido cómo se procesan estas emociones, estos sentimientos, y los impulsos nos llevan a actuar mecánicamente. Si vamos caminando por la calle, nos atravesamos en el camino de un indigente, de un loco, porque en ese momento vamos dormidos, porque nos olvidamos de estar alertas, lo más normal, lo más probable es que esa persona, ese indigente, ese loco, nos golpee, nos levante y nos dé patadas o puño, nos agreda físicamente. La reacción se siente de inmediato en el centro emocional. Es una fuerza que nos mueve y nos coloca pensamientos y sentimientos que nos indican: atácalo, golpéale, miéntale la madre, porque nos produce una reacción inmediata. Es una fuerza que nos mueve a actuar. Estamos dormidos, no nos acordamos de analizar y de procesar esas emociones en el momento y reaccionamos automáticamente. De ahí la importancia de conocer cómo se procesa en nosotros esas energías y cómo nos mueve la máquina. Entonces, el centro emocional se encuentra a la altura del ombligo, sobre la columna vertebral. El centro emocional nos lleva a reaccionar ante las emociones negativas, positivas. En el centro emocional podemos determinar la calidad de los pensamientos, de los sentimientos. Dependiendo de la calidad de los pensamientos, así será el resultado de nuestras acciones.
El centro emocional lo podemos equilibrar, por ejemplo, cuando una persona tiene preocupaciones emocionales, inmediatamente cambiar a otro centro, llevar esa energía hacia el centro motor instintivo. Es decir, allí se mantiene un equilibrio. Está también el centro intelectual inferior. Este se encuentra a la altura del corazón. La función de este centro es pensar, hacer, a través de la omisión. En este centro intelectual inferior se procesan todos los pensamientos, todas las palabras, todas las acciones. Entonces, el degeneramiento que tiene la máquina humana hoy en día, si podemos analizar en una conversación normal entre un grupo de caballeros que se reúnen, ¿qué tipo de conversaciones tenemos hoy en día o podemos alcanzar a escuchar? Cosas vanas, cosas inútiles, superfluas, que si el concurso de la televisión lo ganó fulanito, entre las vecinas del barrio, ¿qué se comenta? ¿Qué se habla? ¿A qué dedicamos esa energía a través del verbo creador que es la palabra? No, nos ponemos a hablar de la novela, que el personaje fulanito de tal le hizo, le dijo, no le dijo, pero vean, son cosas irreales. ¿Por qué perdemos tiempo y energía en la novela? Y cualquiera que pasa en el momento y no sabe de qué novela están hablando, dice, pero ¿quién será fulanita? ¿Quién será? Son personajes irreales. Entonces, a través del mal uso del centro intelectual inferior, estamos desequilibrando el vehículo físico. Estamos desaprovechando esa energía. Se van gastando día a día esas energías del pensamiento desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿Qué sucede? El centro intelectual inferior se desequilibra, entonces va a gastar la energía de los otros centros. Y eso pasa con todos los centros a nivel del cuerpo físico. Entonces no hay equilibrio, jamás ningún centro va a trabajar con la energía propia y no se puede realizar el trabajo, no se puede empezar a decir que vamos a despertar el fuego si los centros están desequilibrados. A través de el hacer, cómo desequilibramos nuestro cuerpo, nuestros centros, a través del movimiento. Vemos entonces que además de hacer un trabajo, una labor diaria, ¿sí?, a nivel laboral, nos dedicamos a hacer muchas actividades que en realidad no son necesarias. Porque si colocamos en una balanza las actividades diarias en nuestro vivir, decimos, ¿qué es más importante? ¿Qué debo realizar primero? ¿Qué labor es más importante? Y entonces tratamos de hacer muchísimas actividades en un día que ya realmente sabemos que el día no nos puede alcanzar para hacer las actividades de 24 horas. Entonces, es muy importante el equilibrio en el centro intelectual inferior. El centro motor. Este centro motor se localiza en la laringe, sobre la base de la columna. Por ejemplo, escuchamos muchas historias de que un amigo tiene una moto, por ejemplo, un vehículo, y sale en esa moto y se emborracha. Él mecánicamente, su centro motor, ha aprendido el funcionamiento con la práctica del manejar este vehículo, que al estar borracho automáticamente se sube a la moto y llega a su casa bueno y sano, porque el centro motor actúa mecánicamente.
Si una persona maneja un vehículo y mientras va conduciendo el vehículo empieza a pensar, pues puede tener un accidente. Sí, porque en ese momento está interfiriendo con el centro motor, ya que automáticamente el centro motor realiza las actividades. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, empezamos a gastar esa energía. Lo maravilloso que sucede y que ignoramos es que mientras estamos dormidos, el cuerpo automáticamente carga todos los cilindros de la máquina humana. Les regenera la energía, les restituye esa energía. Es decir, que todos los días tenemos la oportunidad de hacer el trabajo de reequilibrar esos centros, de regenerarlos. Por eso muchas veces escuchamos la expresión que hay abuso sexual, porque al centro que le roban toda la energía es al centro sexual, cuya energía es más sutil, cuya energía es más veloz, incluso que la energía mental. Tenemos entonces otros dos centros que les llamamos el centro intelectual superior y el centro emocional superior. El centro emocional superior se encuentra ubicado en la glándula pituitaria o la hipófisis. Es muy curioso, por ejemplo, que este centro utiliza la energía de la conciencia. Como lamentablemente nuestra conciencia duerme, tenemos un 3% de conciencia despierta. Este centro pues va a poseer muy poca energía para poder trabajar. Se desarrolla además en nosotros, lo tenemos más equilibrado, el centro intelectual superior. Por eso muchas veces las personas tienen ciertas capacidades innatas, por ejemplo la polividencia, la intuición. A través del centro emocional podemos desarrollar la autoobservación. Y hay un defecto que trabajar para equilibrar la energía de este centro, que es la gula. Entonces vemos lo importante que es mantener el equilibrio en nuestras energías, ahorrar esas energías. Vemos entonces lo importante que es desarrollarlos para que en el trabajo psicológico podamos avanzar y podamos decir que ya empezamos a hacer el trabajo en serio. Entonces, el vehículo lo tenemos, el conocimiento de cómo equilibrar los centros, y vamos desarrollándolo a través de la práctica de la autoobservación. Muchas veces escuchamos a través de la sabiduría de los maestros que nos comentan que se debe realizar el trabajo día a día, de instante en instante. Es como llevar esa luz, llevar el conocimiento para que la conciencia se ilumine y despierte en nosotros. Analizándonos en nuestro diario vivir, vemos entonces que el gimnasio lo tenemos perfectamente, que tenemos a nuestro alrededor todas las posibilidades para realizar el trabajo. Recordemos entonces el desarrollo de esas cualidades a través de cada centro, desarrollando día a día para poder realizar el trabajo de despertar la conciencia. Sabemos también
que el organismo maneja los hidrógenos y que el más veloz es el hidrógeno 12, que transformado en el centro sexual, el hidrógeno SI12. Sería entonces como pensar que vamos a realizar un trabajo con un equipo inadecuado cuando ponemos a trabajar los centros con la energía que no le corresponde. No podemos decir entonces que vamos a realizar cierto trabajo con una herramienta inadecuada. Como dice el refrán, es como decir que vamos a matar un burro a pellizcos, porque cada centro se encuentra desequilibrado, cada uno está robando la energía al otro, y tenemos estos 7 centros que le vamos a trabajar los 7 defectos, el orgullo, que se procesa a través del centro intelectual. Entonces, a cada uno de nosotros, en determinado momento, se nos presenta en el gimnasio psicológico la prueba de transformar ese orgullo, y a medida que vamos liberando esa energía que el ego tiene atrapada, vamos a regenerar ese centro. Una de las grandes cosas que enfatizan los maestros y aquellos seres que nos están ayudando en este momento es la oportunidad maravillosa de tener un cuerpo físico. Pero debemos recordar, y lamentablemente decirlo, no aprovechamos esta oportunidad de vida que se nos da en este vehículo. Despreciamos esta máquina maravillosa. Despreciamos la oportunidad que se nos da para convertir a este cuerpo a lo que es llamado a ser, convertirnos en verdaderos hombres. Y es lamentable también reconocerlo, y muchos maestros también lo dicen: la humanidad no quiere la salvación, la humanidad no quiere la luz, la humanidad de hoy en día busca la diversión, busca los placeres de la carne y aquella parte del ser olvidada, porque no tiene interés en desarrollar esa parte espiritual. Y muchas veces se le niega la oportunidad a aquellas personas que de verdad quieren salir adelante y quieren, a través del desarrollo interno de su ser, en eso estamos catalogados como que la humanidad no tiene ya, no vale nada, como que ya no es desperdicio. Hay seres maravillosos trabajando por el desarrollo de esta humanidad doliente. Hay seres maravillosos dispuestos a sacrificar con ese gran amor que tienen por esta humanidad para enviar la última ayuda lo más que se pueda. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Pregunta la siguiente: ¿qué relaciones tienen los centros cilíndricos del cuerpo a los chakras? Cuando estamos hablando de centros, nos estamos refiriendo a la materia, al cuerpo físico. Cuando hablamos de chakras, se refiere a la parte energética, pertenecen al alma. Recordemos que el alma tenemos que encarnarla. Entonces, esos chakras, primeramente debemos equilibrar esta máquina para luego decir que vamos a desarrollar los chakras. Entonces, físicamente
no tiene nada que ver porque los chakras son energéticos, ¿sí? Pero está basado primero en el trabajo sobre los centros de la máquina humana. Bueno, Beatriz, la importancia de los 5 centros de la máquina humana. Vemos, por ejemplo, que muchas personas queremos mejorar la calidad intelectual, por ejemplo, haciendo una cantidad de cosas para mejorar. Otros quieren mejorar la calidad física, el estado físico. Esos aspectos, y no conocer realmente los centros de energía que tenemos, que se encuentran en la parte vital, y no saber equilibrar. Muchos gastan dinero, gastan esfuerzo, y no logran tener equilibrados esos centros. O sea, a menos de por la parte, lo que más llama la atención muchas veces es la parte física. Tiene un cuerpo físico atlético, por ejemplo, tiene una parte vital que se demuestre que esté. Muchas personas que conocen estos centros, o sea, y no estudian la parte etérica, lo que la noche nos enseña, porque estudiamos la parte anatómica, hay mucho más allá, que tú nos estás enseñando. Hay un tipo de energía que alimenta a estos centros, que a veces descuidamos, porque, como lo explicaste ahorita, si uno malgasta un poco de energía, afecta todos los centros. Muchas veces no sabemos por qué razón no avanzo físicamente en cualquier actividad que hemos hecho. Muchos hacemos ejercicio para tratar de mantener una figura ideal y no lo logramos. Es porque realmente estamos haciendo otro desgaste, ya sea a nivel intelectual, a nivel cognitivo. Sí. Aquellas personas que desgastan muchísimo el centro motor, los deportistas, las personas que se dedican a hacer fisioculturismo, desgastan la máquina humana. Las estrellas de fútbol, aquellas personas sobresalientes en todos los deportes, terminan su vida de una forma lamentable. Y no pensemos nada más en esta existencia, sino el cobro que se les hace para su próxima existencia. Aquellas personas que se dedican mucho a la parte intelectual van a afectar su parte psicomotora. Ese tipo de personas van a terminar parapléjicos, van a morir por partes, primero su parte intelectual, luego su parte motora y por último la parte emocional. Por eso vemos que a una persona se le presenta un ataque de apoplejía, ¿ya? Entonces es muy importante porque además nuestro cuerpo emite ciertas señales, el instinto nos va mostrando en qué parte nuestro cuerpo está más degenerado que en otros niveles. Aquellas personas que tienen cierta sabiduría interna innata, entonces equilibran automáticamente sus centros a nivel físico. Entonces vemos que aquellas personas tratan de mantener lo intelectual, lo motor y lo emocional en equilibrio. Personas que, por ejemplo, toda una vida han consumido droga. Ellos dicen que son drogadictos sexuales, drogadictos sociales o alcohólicos sociales, y se dedican a alimentarse muy bien, incluso a hacer deporte. Ven que tratan de equilibrar su cuerpo, de no llevar a los excesos, pero sin embargo se olvidan de su parte psicológica, y el efecto que tiene la droga a nivel psicológico los lleva a cometer barbaridades, los lleva a cometer horrores, porque pierden esa conexión con su ser, y muchas veces esas personas terminan en la cárcel, muchas veces terminan en situaciones con la familia, problemas. Tristemente conocemos el caso de un hombre de más de 70 años que mantuvo toda su vida consumiendo droga, consumiendo alcohol, era padre de familia, responsable, no llevaba excesos, pero sí un consumo continuo y prolongado
de las drogas, sucedió que violó a una persona, a un niño, a una niña en su familia, dentro de su núcleo familiar. Lo denunciaron, pasado muchísimos años, ya era una persona adulta, una persona de la tercera edad, lo denunciaron. Esta persona va a la cárcel y como se le vino todo encima, esa persona nunca pensó que le iba a suceder, esa persona pereció a los pocos meses, desencarnó estando en la cárcel, no duró 6 meses. Se le quitó, seguramente ya no podría consumir la droga que estaba consumiendo. Psicológicamente se le vinieron todos los agregados y automáticamente desencarna. Entonces no se trata nada más de el desequilibrio a nivel del cuerpo físico, sino psicológicamente, como vemos que se alimenta más un ego que el otro, especialmente en lo que tiene que ver en el infrasexo. ¿Alguna otra pregunta? El maestro Samael menciona sobre los cuerpos existenciales del ser. Uno acaba de decir, para cualquier avance espiritual debemos primero equilibrar los centros inferiores, o sea, los cilindros. De todos los cilindros, ¿cuál es como más importante para poder crear los cuerpos existenciales del ser? El centro sexual, a través del desarrollo del suprasexo, el sexo sagrado, a través de la conservación de nuestras energías sexuales, nos va a ayudar a crear los cuerpos existenciales del ser. El centro sexual maneja esta energía sexual a través del hidrógeno SI12. Es la energía más poderosa, más sutil, más rápida que puede manejar el cuerpo humano. Este centro, al equilibrarse, los excesos de esta energía pasan a alimentar los otros centros. Es el único que tiene la capacidad de crear, de regenerar. Entonces vemos que si se equilibra, empezamos a equilibrar este centro, esa energía puede hacer que los otros centros se equilibren. Y recordemos que se procesa un defecto en este centro, el cual es la pereza. Equivocadamente podemos decir, pero el centro sexual debería estar viéndose afectado por la lujuria, pero no es así. El sentido que utiliza el centro sexual es el tacto, pero como también somos seres psicológicos y el pensamiento es tan rápido como la energía sexual, entonces vemos que se necesita trabajar la parte psicológica para desarrollar la energía del centro sexual. ¿Alguna otra duda? Bueno, hasta aquí mis palabras. Paz inverencial.